Revelado, la increíble historia de una joven que transformó a un millonario en solo 30 días. Valeria siempre había sido el corazón de la tienda familiar, ese lugar lleno de colores y aromas que respiraban vida en un pueblo pintoresco de Oaxaca. A sus 24 años, su risa contagiosa y su cálido corazón la hacían inolvidable. Sin embargo, tras esa sonrisa, su mirada escondía un anhelo profundo, un deseo de un futuro que parecía siempre a la distancia. No había terminado la universidad por razones económicas, pero su inteligencia aguda y su capacidad de observación habían permitido al pequeño negocio familiar prosperar. Cada día organizaba la mercancía, atendía a los clientes y soñaba con un mañana más brillante. Un día, entró a la tienda don Manuel, un empresario adinerado de la ciudad cercana. Su porte era austero y su rostro revelaba una soledad profunda, que chocaba con su aparente éxito. Valeria no podía evitar notar cómo su presencia ahogaba la alegría del lugar. Con cada visita suya, había un peso palpable en el aire, como si la luz se extinguiera momentáneamente. Decidida a cambiar eso, Valeria se acercó a él con un atrevido desafío. «Te invito a vivir mi vida durante 30 días. Tú experimentarás lo sencillo, y yo seguiré tus pasos». Don Manuel reaccionó con una risa burlona, pero algo en la determinación de Valeria llamó su atención. Así comenzaba un reto que ninguno de los dos imaginaba que los cambiaría para siempre. ¿Sería capaz don Manuel de redescubrir la alegría de vivir? ¿Y podría Valeria encontrar su propio camino en medio de las expectativas de su comunidad? Mientras pasaban los días, Valeria lo guiaba a través de una serie de experiencias vivaces que iban desde disfrutar de un taco al pastor en la calle hasta compartir las risas de los niños en la plaza. Por cada pequeña alegría que don Manuel redescubría, Valeria sentía un zumbido de esperanza, pero también una sombra de puro terror. Lo que la gente en el pueblo murmuraba a sus espaldas comenzaba a pesarle. Palabras como ridícula y inferior resonaban en su mente, intensificando su conflicto interno. Se preguntaba si lo que estaba haciendo era realmente bueno o simplemente un capricho. A medida que la presión aumentaba, su corazón latía más rápido. Don Manuel empezaba a cuestionar no solo su vida, sino sus opciones y elecciones. Su familia lo vigilaba con desdén, temerosos de que esta conexión con Valeria fuera un detrimento a su estatus. «¿Qué haces con esa niña?», le preguntaban con desprecio, como si Valeria fuera un obstáculo en su camino al éxito. Cada confrontación lo hacía más inseguro, y Valeria sintió que su corazón se encogía. ¿Estaba ayudando a alguien a salir de su oscuridad o estaba arrastrándose hacia una tormenta propia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Con los días contando, una tarde mientras compartían una comida sencilla, don Manuel rompió a llorar. La vulnerabilidad que emanaba de su ser era desbordante, un dolor profundo, una traición familiar que lo había mantenido atrapado en su propio éxito, salía a la luz. Valeria se encontraba en un dilema. ¿Debía seguir acompañándolo en su dolor o alejarse? Mientras las lágrimas de él caían, se dio cuenta de que sus vidas estaban entrelazadas en una búsqueda de transformación compartida. A medida que la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar, Valeria sintió la presión en su pecho. El destino de ambos pendía de un hilo. Sin resolver una sola respuesta, dejó su alma expuesta en un mar de preguntas inquietantes, dejando al lector en el borde de su asiento, deseando saber si la luz volvería a brillar en los corazones de ambos. Valeria se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Habían pasado 15 días desde que comenzó el desafío. Y la vulnerabilidad de don Manuel había golpeado más de lo que quería admitir. Mientras se preparaba para abrir la tienda, sus pensamientos divagaban entre las palabras de los familiares de don Manuel y el eco de su propia inseguridad. Se miró en el espejo. Allí, tras la fachada de confianza, una parte de ella aún dudaba de su valor. Ese día, decidió hacer un cambio sutil pero significativo en su rutina.
No quería que su vida girara solamente en torno a las experiencias compartidas con don Manuel. Tenía que alimentar su propio crecimiento, su propia búsqueda de propósito. Con determinación, organizó una pequeña charla con un grupo de mujeres del pueblo, todas ellas rezagadas como ella, enfrentándose a realidades que no siempre les permitían prosperar. Cuando sus amigas llegaron, Valeria sintió una mezcla de miedo y emoción. Nunca había tomado la delantera en una conversación así. Mientras hablaba, sus palabras se transformaban en un torrente de ideas sobre el empoderamiento femenino, el valor de apoyarse mutuamente y cómo utilizar sus habilidades para mejorar sus vidas. Poco a poco, escuchó respuestas entusiastas, risas, preguntas y, sobre todo, la esperanza que comenzaba a encenderse en los ojos de sus amigas. Se dio cuenta de que el poder de conectar con otras personas se reflejaba en su propio sentido de valor. Al finalizar la charla, cada mujer salió con una chispa de energía renovada, y eso encendió en Valeria un destello de autoconfianza. Este momento se convirtió en un punto de inflexión. La sensación de que su voz tenía peso resonó en su interior, haciéndola cuestionar sus limitaciones. ¿Acaso había ignorado su propio potencial, tanto como se había centrado en el de don Manuel? Por otro lado, don Manuel se encontraba en su despacho, revisando documentos que lo alejaban de su nueva perspectiva. La lucha interna que había comenzado a sentir era insoportable. Las voces de su familia resonaban a través de su mente, pintando su día a día en sombras. Sin embargo, también había recordado el dulce sabor de los tacos al pastor que había disfrutado al lado de Valeria, la risa de los niños en la plaza y la creatividad que había dormido dentro de su ser. En ese instante, comprendió que no se trataba únicamente de su relación con Valeria, sino de redescubrir su propia alegría, una que había sido sometida por años de expectativas. Mientras el ocaso marcaba el día, tanto Valeria como don Manal estaban encaminados a la misma conclusión. No podían permitirse el lujo de permanecer en la sombra de las expectativas ajenas. Para Valeria, este era el momento de integrar su pasión por la tienda, con su deseo de compartir y empoderar a otras mujeres. Para don Manuel, era de dejar atrás la nube de su pasado, y tomar las riendas de su vida emocional, decidiendo qué realmente quería de ella. Ambos empezaban a descubrir la fuerza increíble que venía al enfrentar sus temores, pero el mundo que los rodeaba no parecía dispuesto a facilitar las cosas. Esa noche, mientras los dos reflexionaban, recibieron mensajes inesperados. Valeria se encontró con murmullos despectivos, que ponían en duda su credibilidad y propósito. Y don Manuel recibió una llamada represiva de su familia. La tensión creció, dejando una pregunta grave en el aire. ¿Serían capaces de sostener su crecimiento y empoderamiento frente a la adversidad? Estaba claro que el camino adelante sería todo menos sencillo. Con cada paso, tanto Valeria como don Manuel se acercaban a un precipicio emocional que pondría a prueba no solo su conexión mutua, sino su valor individual. Al día siguiente, ambos tendrían que tomar decisiones que pondrían a prueba su crecimiento y la fortaleza de su vínculo. Sería el momento de levantarse juntos o caer por separado. Así comenzaba la verdadera batalla por el futuro que deseaban. Valeria despertó esa mañana con una energía renovada, alimentada por la charla del día anterior. La necesidad de fortalecer su identidad la llevó a trazarse un nuevo objetivo: crear un grupo de apoyo continuo para las mujeres del pueblo. Sabía que solo un encuentro no sería suficiente. La conexión que había establecido con sus amigas debía profundizarse. Consciente de que sus propias dudas debían ser desafiadas, se puso en marcha para diseñar un plan que consolidara esa chispa. En el transcurso de la jornada, Valeria se dedicó a elaborar materiales que capturaran las experiencias y los objetivos de cada mujer que se había sumado. Se sentó con su computadora en la tienda, vislumbrando un futuro en el que no se tratara de una conversación unidireccional. El borrador de su primer boletín tomó forma mientras su mente fluía entre catálogos de productos y mensajes motivacionales. Quería que sus compañeras se sintieran parte de algo significativo. Ese mismo día, mientras Valeria exploraba su lado creativo, don Manuel enfrentaba una batalla distinta. La llamada de su familia le había dejado un nudo en el pecho. La presión de sus expectativas lo volvía a atrapar. Sin embargo, había un nuevo impulso en él. Su reciente conexión con Valeria lo empujaba a cuestionar los límites que había puesto en su vida. Tenía que tomar una decisión. Su mente amplificaba cada argumento que había escuchado a lo largo de los años, cada enunciado que le decía que no perdiera su tiempo con su nueva pasión. Pero al mismo tiempo, la risa compartida y los momentos sencillos con Valeria
le recordaban que había otra vida esperándolo. Decidido a no dejarse vencer, don Manuel optó por confrontar a su familia. Preparó una conversación con ellos, consciente de que sus palabras no caerían en terreno fértil. Necesitaba establecer sus límites, pero más importante, quería mostrarles cómo el cambio ya lo había transformado. La idea de alejarse de lo que era familiar le daba un temor palpable, pero también la posibilidad de liberarse de las cadenas invisibles que lo habían oprimido. Mientras tanto, la comunidad empezaba a murmurar más sobre las actividades de Valeria. Algunos cuestionaban su capacidad de liderar, otros simplemente no podían soportar la idea de que una mujer asumiera un rol protagónico en un espacio tradicionalmente masculino. Cuando llegó el momento de su segunda reunión, un grupo de críticas había asistido, dispuestas a ver si Valeria se mantendría firme ante la adversidad. Sin embargo, ella decidió que lo único que podría hacer sería mostrar su esencia, sin miedo al juicio ajeno. Al entrar, sintió cómo el ambiente se cargaba de expectativas. Inspirada por su propia determinación, comenzó a hablar sobre su visión, poniendo énfasis en el poder del aprendizaje colectivo. A cada declaración, sus inseguridades trataban de asomarse, pero las palabras fluyeron más enérgicas mientras compartía historias, no solo de sufrimiento, sino de superación. Algunas mujeres empezaron a acercarse, sus rostros reflejaban tanto escepticismo como curiosidad. Entretanto, don Manuel se sentó en una mesa familiar, con el corazón acelerado. Sabía que sus palabras serían recibidas con resistencia. Cuestionar el modelo familiar no era solo un acto de rebelión, era un acto de autodescubrimiento. Con un susurro en el aire que lo llamaba, se sintió a la vez dividido y liberado, esperando el momento crítico. Ambos protagonistas, cada uno en su esfera, se hallaban en un punto de inflexión. Entre críticas y reafirmaciones, debían decidir si su crecimiento personal valía el costo de enfrentar miradas despectivas y rechazos. Cada palabra que pronunciaran podrían construir o destruir el camino que habían empezado a forjar. Con la incertidumbre acechando en sus corazones y una audiencia que observaba con expectación, Valeria y don Manuel se preparaban para el momento que determinaría el rumbo de sus vidas. Tendrían el valor necesario para desafiar no solo a los críticos, sino también a sus propias dudas más profundas. La determinación y los sueños estaban en juego, y la revelación de su verdadero potencial aguardaba en la penumbra. Valeria se sentó frente a su computadora, una mezcla de adrenalina y ansiedad bullía en su interior. La reunión había sido un mar de emociones. Por un lado, el apoyo incondicional de algunas mujeres. Por otro, las miradas críticas que intentaron socavar su motivación. Pero no podía permitir que las dudas ajenas eclipsaran su propósito. Así que, mientras el monitor iluminaba su rostro, se armó de valor para redactar su mensaje. El boletín no solo sería un resumen informativo, sino un símbolo de identidad colectiva. Un grito que evocara la historia de cada mujer, permitiendo que sus experiencias resonaran como ecos poderosos. Con cada palabra, Valeria se sentía más segura, y la frustración de cuestionamientos externos se transmutaba en una fuerza renovada. Su compromiso por empoderar a las demás superaba cualquier temor que habitara en ella. La noche avanza rápidamente, y por primera vez sintió que las horas no eran enemigas. Fluyó en ideas sobre cómo implementar talleres en los que pudieran compartir habilidades, desde manualidades hasta temas empresariales. Los ojos de Valeria brillaban al imaginar la sala llena de mujeres inspiradas, cada una contribuyendo con algo único. Era la antítesis del silencio impuesto, la plasmación del anhelo de ser vistas y escuchadas. Mientras ella soñaba despierta, don Manuel decidía enfrentarse al tumulto familiar. Sentado a la mesa, rodeado por el silencio repleto de críticas anticipadas, su determinación chocaba con la resistencia que conocía muy bien. Las elecciones que había tomado iban más allá de una simple conversación. Eran reflejos de su propia historia. Necesitaba probarse a sí mismo, a su familia, que el cambio era una opción válida, deseable. El instante llegó. Sin permitir que el miedo se apoderara de él, emitió un sonido firme y claro. Cuando empezó a hablar, su voz tembló al principio, pero luego adquirió la solidez de quien comparte una revelación. Con cada frase expuesta, los murmullos familiares se convertían en un eco lejano. Habló de su deseo de encontrar pasión en lo que hacía, de no seguir navegando por rutinas vacías, y el acto de crear con Valeria se tornó en el gesto más revolucionario de todos. A medida que sus palabras fluían, los rostros de su familia comenzaban a ser menos hostiles. Los ojos se abrieron y, por un instante, la sorpresa se adueñó del ambiente.
Esa sensación de conexión y vulnerabilidad sonaba en un mismo ritmo que el relato de Valeria. Ambos enfrentaban sus desafíos personales y verificaban la autenticidad en sus respectivas luchas. Valeria, ajena a lo que sucedía al otro lado, había decidido envió su primer boletín. Con un clic en enviar, sintió un torrente de adrenalina. Podía recibir tanto apoyo como críticas, pero había dejado atrás los juicios en su corazón para dedicarse a ser un referente real en su entorno. Había optado por ser una voz en lugar de un eco. Las primeras respuestas comenzaron a llegar, y la mayoría eran alentadoras, mujeres que se sentían conmovidas por compartir sus propias historias. Sin embargo, la tensión no tardó en regresar. Un nuevo e inquietante mensaje se deslizó en su bandeja de entrada. Alguien cuestionaba su capacidad de liderazgo de forma abierta y condenatoria. Una acusación encubierta que sacudió su confianza en el mismo momento en que empezaba a florecer. Ambos caminos de Valeria y don Manuel se entrelazaban de manera inesperada, aproximándose a un desenlace que parecía inevitable. Ella podría enfrentar la desconfianza de quienes no creían en su capacidad. Él, el miedo de decepcionar a su familia. Un ciclo de transformación que prometía dolor y descubrimiento. En el aire flotaba la pregunta: ¿podrían mantener la fuerza necesaria para seguir adelante frente a presión y descalificaciones? Con la mirada fija en el horizonte, ambos se dieron cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y había más en juego de lo que jamás hubieran imaginado. La luz de sus ansias personales brillaba, pero las sombras acechaban, listas para enfrentar lo que vendría. El camino hacia su verdadero destino apenas se delineaba. Valeria despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que rondaba en su pecho. La duda sembrada por aquel mensaje negativo había germinado, expandiéndose como una sombra en su mente. Se sentó en su cama, el teléfono en sus manos, con la tentación de ignorar las notificaciones que le recordaban el mundo exterior. Su determinación se tambaleaba, y cada resistencia interna crecía como un eco persistente. ¿Era realmente capaz de liderar? ¿Podía soportar las críticas sin que afectaran su propósito? Decidida a no dejarse consumir por la incertidumbre, concluyó que debía enfrentar su miedo. Se vistió, apretó los puños y se propuso asistir a una reunión local de emprendedores, un ambiente que desafiaba su zona de confort. Esa era la oportunidad perfecta para conocer personas que habían recorrido caminos similares y quizás recibir apoyo para fortalecer su visión. El lugar estaba lleno de rostros nerviosos, pero también de energía vibrante. Al entrar, la multitud murmuraba ideas, anhelos y esfuerzos compartidos. Se sintió pequeña, como una niña ante un grupo de expertos. Pero en lugar de ceder ante el pánico, respiró hondo. Este era un campo de batalla, un terreno de aprendizaje. Valeria se acercó a un grupo, escuchando atentamente a los demás. Hablaban de fracasos y éxitos, de cómo enfrentaron obstáculos y se adaptaron ante la adversidad. Allí, en medio de relatos crudos y sinceros, comenzó a discernir un hilo común. La resiliencia se alimentaba de la vulnerabilidad compartida. Sin pensar en sus inseguridades, empezó a participar en la conversación. Cada palabra que salía de su boca resonaba con el propósito de inspirarse y empoderar, como había planeado en su boletín. Mientras compartía su visión de talleres, notó miradas curiosas. Algunas mujeres comenzaron a acercarse para hablarle. Su mente se encendió. Aquel evento no era solo una reunión, sino un catalizador para su propia transformación. Al final de la charla, una mujer se le acercó. Su nombre era Clara, y tras escuchar las dificultades que Valeria enfrentaba, ofreció su apoyo. Construir redes es vital. A veces, solo necesitas un empujón para encontrarte a ti misma y avanzar, dijo. Sin querer, Valeria sintió que su confianza comenzaba a reconstituirse. Las palabras de Clara calaron hondo, estabilizando un día lleno de altibajos emocionales. Regresó a casa con el corazón ligero, pero la inquietud continuaba latente. Sobre todo, el mensaje negativo aún reverberaba en su mente. Había algo más que resolver, una confrontación no solo con el crítico anónimo, sino también con la parte de sí misma que creía las palabras dañinas. Necesitaba darle una voz a su verdad, alzar su pluma contra la crítica y demostrar que el liderazgo se construye entre aciertos y tropiezos.
Decidida, se sentó de nuevo frente a su computadora. Esta vez, su mensaje no solo sería una respuesta al ataque, sino una declaración personal que reafirmara su compromiso con el camino que había elegido. La duda debía enfrentar el poder de su propia voz. Mientras tecleaba, una idea se apoderó de su mente. Quizás no estaba sola en esto. Tal vez muchas otras enfrentaban críticas similares. Con ese pensamiento, Valeria decidió que su próximo boletín sería más que una simple carta. Sería una invitación. Una invitación a que otras mujeres compartieran su propia experiencia con la autocrítica y la superación personal. El instante de reflejar su crecimiento en una escritura defensiva y transformadora se acercaba, pero, en ese momento, una nueva notificación apareció en su bandeja de entrada. Su corazón se detuvo al ver el nombre del remitente. Al abrir el mensaje, su estómago se revolvió. Era un desafío directo a su liderazgo, esta vez firmado por alguien que conocía. El sendero hacia la plenitud se complicaba más de lo esperado, y la batalla apenas comenzada. ¿Sería Valeria capaz de enfrentarse a su pasado y abrazar su futuro? ¿O sería engullida por los ecos de la duda? Valeria respiró hondo al reconocer la dirección del mensaje. Se trataba de Lucía, una colega de su antiguo trabajo, conocida por su agudeza crítica, pero también por su destreza para detectar debilidades. El texto era claro y punzante, planteando dudas sobre su capacidad para liderar los talleres que había empezado a soñar. Al final, ¿quién se cree que es? No todo el mundo puede ser un líder, decía una línea. Las palabras golpearon como un balde de agua fría, recordándole sus inseguridades. La tentación de responder de inmediato chocó con una voz interna más sólida, que la instaba a reflexionar primero. En lugar de dejarse llevar por la indignación, Valeria decidió utilizar el desacuerdo como combustible para su crecimiento personal. Se levantó de la silla y, tras unos minutos de caminata por el salón, se sentó de nuevo ante la pantalla. Tomó un papel y comenzó a escribir sus pensamientos, alejando la idea de una respuesta emocional. Mi camino no depende de las valoraciones de los demás. Mis acciones hablarán por mí. Con cada palabra que trazaba, sentía que su propia autoconfianza florecía, como una planta que se abría paso a través del asfalto. Mientras reflexionaba, su mente cruzó por los eventos de la reunión con las emprendedoras. El formato de las charlas había sido tan diverso. Habían incluido relatos de fracasos y éxitos y un deseo de aprender unos de otros. Valeria se dio cuenta de que había un aspecto fundamental que había omitido en su práctica profesional: su historia personal. Había visto en los demás un valor que ella misma no había reclamado. Sintiéndose inspirada, decidió que su próximo boletín incluiría no solo una invitación, sino también su propia historia de lucha y superación. Reflexionar sobre lo vivido sería el camino para construir puentes con otras mujeres que compartían sus temores. Las palabras fluyeron, y cada frase se convirtió en un testimonio de su evolución personal. Se enfocó en cómo había dejado de lado el miedo, planteando que el liderazgo no es una condición de nacimiento, sino una habilidad que se puede aprender y nutrir. Se prometió a sí misma que no permitiría que las críticas de otros definieran su valor. A medida que la noche avanzaba y el texto cobraba vida en su pantalla, Valeria llegó a una conclusión. El ámbito del liderazgo no era solo un espacio de éxito y aclamaciones, incluía fracasos y debilidades. Era un viaje personal de construcción, y ella estaba decidida a mostrarlo. Esto no era solo un boletín, era una declaración de intenciones. A la mañana siguiente, el mensaje ya estaba listo para ser compartido, pero un pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué pasaría si la historia que ahora estaba listo para contar incluyera un nuevo giro? Decidió que, además de invitar a las demás a compartir sus experiencias, convocaría una pequeña reunión donde cada una pudiera narrar sus vivencias. Esto requeriría un nivel de planificación que nunca había enfrentado, pero la idea encendía una chispa de emoción. La ansiedad y la expectativa se mezclaban en su estómago, y en ese instante comprendió que el verdadero desafío estaba por llegar. El momento de presentarse ante sus viejos miedos estaba cada vez más cerca. ¿Sería capaz de seguir adelante con su propuesta, o acabaría atrapada en los viejos ecos de la crítica? Ese nuevo monstruo que había resurgido. ¿Tendría el poder de transformar su vulnerabilidad en fuerza visible? Mientras echaba una mirada a la pantalla, de repente el peso de la responsabilidad se hizo presente. Esa misma tarde, un mensaje inesperado apareció. Era de Clara, la mujer que le había ofrecido su apoyo en el evento anterior. ¿Podemos hablar? Creo que hay algo que necesita saber, decía el texto. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las revelaciones estaban a punto de comenzar. ¿Qué diría Clara que podría cambiar el rumbo de su viaje? La tarde se había vuelto cada vez más oscura, y el resplandor de la pantalla iluminaba el rostro de Valeria, revelando la mezcla de curiosidad y temor en sus ojos. Clara siempre había sido un faro de confianza,
pero este mensaje insinuaba algo más profundo. Con el corazón palpitante decidió que debía enfrentarlo. ¿Qué era lo tan importante que Clara sentía que debía contárselo? Finalmente se puso en pie y tomó la decisión de llamarla. En el primer timbre la voz de Clara resonó con familiaridad, pero también con una urgencia que la inquietó. La conversación rápidamente derivó hacia la razón de su llamada. Clara tenía información sobre Lucía, esa voz crítica que la había acechado. Descubrió que Lucía enfrentaba sus propias luchas detrás de una fachada de seguridad. La crítica de Lucía hacia Valeria no era simplemente un intento de desestabilizarla, sino una proyección personal de sus inseguridades. Valeria sintió que una mezcla de empatía y determinación la atravesaba. Entender que la crítica no era del todo personal cambiaba las reglas del juego. En lugar de dejarse vencer, podía usar esa comprensión para empoderarse. Quizás su misión no solo era formar su propio camino, sino también ayudar a otros a reconocer la vulnerabilidad detrás de las críticas. Con esta nueva perspectiva, Valeria se dio cuenta de que su reunión no solo beneficiaría a las mujeres que invitaría, sino que también podría ser una oportunidad para enfrentar la resistencia que ella misma sentía hacia Herencia. Comenzó a pensar en cómo podría estructurar el encuentro de manera que no solo compartieran sus historias, sino que también se ayudaran mutuamente a superar sus miedos y dudas. Era un trabajo complicado, pero Valeria no era ajena a la presión. Decidió compartir su historia sin miedo, pero también abrir el espacio para que las demás fueran honestas sobre sus vivencias. Cada relato sería un ladrillo en la construcción de un puente hacia la autoaceptación. El liderazgo se trataba de guiarlos a través de sus propios laberintos de dudas y comparaciones, y ella podría ser la guía que alguna vez quiso tener. A medida que esbozaba su plan, sintió que su confianza ascendía. Tenía más control sobre su narrativa, y con ello la posibilidad de respirar un aire nuevo en su vida profesional. La idea de la reunión se convertía en un símbolo de transformación, no solo para ella, sino para todas aquellas que sintieran que el liderazgo estaba fuera de su alcance. Sin embargo, la tarde se tornó más inquietante cuando, mientras organizaba los detalles, recibió un segundo mensaje de Clara. No quiero asustarte, pero es sobre el evento en el que ambas participamos. Hay algo importante que necesita salir a la luz. La cara de Valeria se palideció al comprender que este nuevo giro podría ser el detonante de una serie de eventos que pondría a prueba no solo su nueva determinación, sino su deseo ardiente de mostrar su verdadero potencial. ¿Estaba lista Valeria para descubrir lo que realmente había detrás de este nuevo enigma? La sensación de que cada paso la acercaba más a su propósito personal se mezclaba con la incertidumbre de lo desconocido. Ahora, no solo enfrentaría el reto de guiar a otras mujeres, sino que también tendría que confrontar secretos que podrían cambiar la dinámica del camino que había decidido emprender. Cada decisión que tomara en los próximos días podría prepararla para un giro aún mayor. ¿Qué impacto tendría la verdad que se avecinaba en su renacer de liderazgo? La tensión en el aire era palpable, y Valeria sabía que su viaje apenas comenzaba. La noche se había deslizado silenciosamente, y Valeria se encontró sentada en su escritorio, el brillo de la pantalla enmarcando su rostro cansado. Con cada clic que daba organizando la reunión, su mente divagaba entre nervios y expectativas. La revelación inminente de Clara pesaba sobre ella como una sombra, oscureciendo incluso las ideas más brillantes que podría ofrecer en ese encuentro. Se interrogaba constantemente sobre el impacto de esa verdad. Si resultaba ser algo oscuro sobre el evento, podría afectar no solo su reputación, sino también a de todas las mujeres involucradas. ¿Qué pasaría si el evento se convertía en un juicio público en vez de una celebración del empoderamiento? Su propia naturaleza temerosa brotaba, recordándole las inseguridades de su pasado. Siempre había soñado con ser un pilar fuerte, pero ahora el miedo a la crítica pesaba más que nunca. Pero de repente, esa misma presión comenzó a transformarse en energía. Decidió que no podía dejarse abrumar. En su interior empezaba a gestarse una nueva determinación. Este sería el momento en que se negaría a huir de su destino o de las palabras de Lucía. Se prometió a sí misma que se mantendría firme, sin importar lo que descubriera. Con cada respiración, su enfoque cambiaba. No se trataba solo de ella, sino de otorgar valor a otras mujeres que pasarían por lo que ella había superado. A medida que centraba sus pensamientos, se abrió a la posibilidad de que su vulnerabilidad pudiera ser su mayor fortaleza. Se propuso liderar no desde la perfección, sino desde la autenticidad. Quería que sus palabras resonaran en cada mujer presente, que sintieran que su voz también contaba. Planeaba no solo compartir su propia historia, sino que también crear un espacio en el que otras pudieran compartir sus luchas, sus triunfos y sus fracasos. La noche avanzó, y Valeria comenzó a escribir un borrador de su discurso. Se sintió completamente absorbida en la tarea. Cada frase que creaba servía para reafirmar su resolución. Sin embargo, conforme la tinta avanzaba, los ecos de las palabras de Clara se entremezclaban con sus pensamientos. Hay algo importante que necesita salir a la luz. Esa inquietante afirmación persistía en su mente, un recordatorio de que su camino estaba lleno de incertidumbres.
Con el corazón latiendo al ritmo de sus pensamientos, decidió que abordaría esa revelación de frente. Si había algo que Clara tenía que contar, lo haría, pero no dejaría que eso apagara su fuego interior. Se daría la oportunidad de ser auténtica, abierta y transformadora en cada aspecto de su vida. Después de todo, cada crítica que había recibido era una escala para subir, no un muro que la detuviera. Esa misma noche, mientras los pensamientos desbordaban en su mente y la presión de lo desconocida la empujaba hacia la determinación, un nuevo mensaje llegó. Esta vez era de Lucía. Necesitamos hablar. Valeria sintió que el aire se volvía denso, un peso en el estómago mientras reflexionaba sobre lo que eso podía significar. Había llegado el momento de enfrentarla, y la posibilidad de una confrontación convertía la noche en un crisol de decisiones que podrían redirigir su camino y tal vez definir quién era realmente Valeria. Con el mundo exterior sumido en la oscuridad, Valeria supo que su camino hacia el liderazgo verdadero estaba comenzando a despejarse, pero lo que se avecinaba podría facilitar o desafiar ese crecimiento de formas que jamás imaginó. Estaba lista para descubrirlo, pero ¿sería capaz de manejar la verdad que aguardaba del otro lado de esa conversación? El desafío la esperaba, y el reloj seguía avanzando. La mañana siguiente amaneció con un cálido resplandor que contrastaba con la inquietud latente en el pecho de Valeria. Su mente bullía con la anticipación de la conversación con Lucía. Con el café humeante en su mano, se dirigió a su rutina matutina. Cada paso, cada sorbo, era un ejercicio para encontrar su centro en medio del torbellino emocional. En la ducha, el agua caliente caía sobre su piel mientras su mente reflexionaba sobre las horas previas. Sabía que debía prepararse no solo para escuchar, sino también para manifestar su verdad sin titubeos. Sin embargo, las dudas se agolpaban en su interior. ¿A dónde se dirigía realmente esta conversación? ¿Qué quería Lucía decirle? ¿Y cómo impactaría eso en su viaje? Al vestirse, eligió cuidadosamente un blazer que le brindaba una sensación de seguridad, un símbolo de su deseo de presentarse al mundo como una líder. Mientras se miraba en el espejo, se recordó a sí misma que esta era su oportunidad de redefinir su imagen, de ser la mujer que sabía lo que valía, incluso en medio de la incertidumbre. Las decisiones que había tomado hasta ahora la llevaron hasta este punto, y no iba a permitir que el miedo dictara su futuro. Cuando finalmente llegó a la oficina, una mezcla de nervios y determinación la impulsó a avanzar por el pasillo. Podía sentir la energía de sus compañeros, una atmósfera cargada de expectativas. Con cada paso, se reafirmaba en su convicción. Era un momento de crecimiento, un paso más hacia el liderazgo auténtico que había visualizado. La oficina de Lucía era un espacio ordenado, con plantas que ofrecían una frescura contrastante ante la rigurosidad de los muebles. Allí estaba su jefa, con una expresión seria que Valeria nunca había visto antes. Se sentó, tratando de leer las intenciones detrás de esa mirada directa. Lucía la observó con atención, como si evaluara cada detalle antes de arrojar la verdad que podría alterar su trayectoria. «Valeria, hay algo que debemos aclarar, porque nuestra relación se ha vuelto compleja», comenzó Lucía, su tono firme contrastando con la suavidad de sus palabras. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Este era su momento de enfrentar la realidad. «Sé que lo que hemos construido tiene el potencial de ser mucho más grande, pero la confianza es fundamental. Me preocupa que no estés completamente involucrada con nuestra misión. Tu liderazgo es clave, pero también lo es tu compromiso con nuestros valores», continuó Lucía, iluminando una verdad que Valeria ignoraba. Las palabras de Lucía le cayeron como un cubo de agua fría, despertando en ella una serie de cuestionamientos implacables. ¿Era realmente su compromiso tan ambigua? Había estado lidiando con sus propias inseguridades, pero ¿podía abstraer su duda personal de su rol profesional? Esa era la primera vez que reflexionaba sobre el impacto que su desconfianza interna podía tener en su entorno laboral. Lucía la observaba con la esperanza de ver una chispa de resolución en su rostro. Valeria sintió que el aire se volvía pesado, mientras luchaba con la revelación. No solo era una cuestión de su relación con Lucía, sino de su autenticidad en el ámbito profesional. ¿Qué oportunidades estaba dejando escapar por el miedo a exponerse plenamente? «Quiero que te sientas capaz de liderar, Valeria. No necesitas ser perfecta, solo necesitas ser genuina. Confía en ti misma», dijo Lucía, sus palabras resonando en la mente de Valeria como un mantra renovador. Era el tipo de confrontación que había estado evitando, pero que ahora podría liberarla. Así, una vez más, Valeria se vio en la encrucijada de su desarrollo personal y profesional. Aceptar su deseo de crecer, de ser auténtica,
podría ser el camino hacia el liderazgo que siempre había anhelado. Sin embargo, en esas reflexiones también surgió la duda. ¿Podría realmente adaptarse a la nueva visión que requería su puesto? Mientras la conversación avanzaba, Valeria comenzó a comprender que cada pregunta y cada respuesta no eran solo desafíos, sino oportunidades. Tendría que abrazar la vulnerabilidad y manejar la verdad que estaba surgiendo en su interior. Valeria se sintió más cerca de lo que había estado nunca de su verdadero propósito, pero esa sensación la llevó a una nueva pregunta inquietante. La revelación de Lucía había abierto una puerta a más descubrimientos sobre sí misma, y el eco de las palabras de su jefa seguía resonando en su mente. No necesitas ser perfecta. Un eco de libertad y responsabilidad que podría llevarla a nuevos caminos, pero también a decisiones definitivas que marcarían su trayectoria. ¿Estaría lista para el siguiente paso? Valeria despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito. Había llegado el momento de tomar las riendas de su destino y dejar atrás las inseguridades que habían marcado su camino. La confrontación con Lucía había sido el catalizador que necesitaba. Ya no podía permitir que las opiniones externas definieran su valor. Aquel día, decidió que daría un paso hacia adelante, no solo por ella, sino también por todas las mujeres que la miraban con esperanza. Mientras organizaba el espacio para la reunión de mujeres del pueblo, respiró hondo, sintiendo que cada inhalación la acercaba más a su verdadero ser. Sabía que su experiencia no era única. Muchas otras enfrentaban la misma lucha. Con cada movimiento se llenó de confianza, dejando de lado el eco de las críticas que una vez la habían paralizado. La charla que había soñado se convertiría en un espacio seguro donde compartir y crecer en comunidad.
Al presenciar la transformación espontánea de Valeria, comprendió que semejante cambio era posible en su vida. Había redescubierto la alegría en lo simple, y sentía que eso era el verdadero éxito. En su primer taller con Valeria, se ofreció como apoyo, compartiendo sus experiencias en el mundo empresarial y su aprendizaje sobre el poder del fracaso. La combinación de su conocimiento y la sabiduría de Valeria formaba un conjunto formidable que prometía cambiar vidas. Con cada mujer que se unía al grupo, su confianza crecía exponencialmente, y la idea de que juntas podrían lograr grandes cosas se volvía palpable. La transformación de Valeria y don Manuel no fue instantánea. Fue un proceso que implicó desdibujar la línea entre el miedo y la valentía. Sin embargo, ambos habían alcanzado un nivel de autocomprensión que les permitió liberar las cadenas que los mantenían cautivos. La magia sucedía en tiempo real, y ambos eran testigos de sus propios milagros personales. Al finalizar la jornada, Valeria y don Manuel intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. Habían pasado de ser dos almas perdidas a líderes que abrazaban su verdad compartida. Al salir de la reunión, la brisa mágica de Oaxaca les envolvió, como si el universo convalidara su valía. La historia de Valeria se convertía en un faro de esperanza no solo para ella, sino también para todas las mujeres y hombres que deseaban ser auténticos en un mundo que muchas veces juzga superficialmente. El camino hacia la realización personal nunca había sido tan claro, y ambos sabían que el crecimiento personal es una travesía que vale la pena emprender. El futuro se iluminó ante su mirada, repleto de posibilidades. La transformación individual que habían alcanzado culminaba en un logro significativo: construir una comunidad de empoderamiento, donde la voz de cada uno contara, y nadie se sintiera inferior. Valeria se sintió satisfecha, perfecta en su imperfección, y supo que no necesitaba más validación que la que ya había encontrado en su propio proceso. Su viaje apenas comenzaba, pero había forjado los cimientos de su legado. Ahora podía enfrentar cualquier desafío con confianza y plenitud. El poder de la transformación está dentro de ti, despertando cada día. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean estas historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de este viaje de transformación.